Ahora vamos a ver en concreto qué es lo que nosotros señalamos en el artículo y ver en qué medida el señor Blandón este, tiene razón cuando nos dice que no conocemos qué es lo que pasa en el sector eh, eléctrico y cómo se determinan los precios, ¿verdad? Porque, repito, si él tiene todas las corridas, todas, dijo, todas, no hubo una que se le pudiera escapar. Bueno, después de eso, ¿quién más puede refutarle? ¿Verdad? Porque la única manera de estar de acuerdo con él es que se coincidiera con su posición, ¿verdad? Es decir, es una actitud de una enorme soberbia que en realidad no le corresponde, ¿verdad? No se corresponde con el conocimiento que muestra en lo que señala, como aquí nosotros vamos a demostrar. ¿Cuáles son las dos afirmaciones? ¿Cuáles son las afirmaciones que yo hago en este artículo con relación a los precios? Yo señalo que los precios están determinados por el mercado ocasional y por las empresas menos eficientes. Y además añado que la existencia de la estructura oligopólica y monopólica, tanto en la producción como en la distribución, en la generación como en la distribución, introduce un elemento adicional en esa determinación de los precios. El señor Blandón se centra esencialmente en mi afirmación sobre las empresas menos eficientes como determinante de los precios, como elemento determinante de los precios. Y él dice que eso no es cierto, que yo desconozco cómo funciona el mercado y empieza a explicar que las empresas, que el sistema funciona entrando las empresas más eficientes al principio. Y más eficiente quiere decir aquellas empresas que tienen contratos de largo plazo y cuyos precios son más bajos. Y a medida que va avanzando el día, el resultado de la demanda de energía y de potencia, van entrando entonces las plantas menos eficientes, que se refiere a las plantas termoeléctricas. Y que en consecuencia, el aporte que tienen en la aportación, el aporte que tienen las empresas termoeléctricas en la oferta total de energía, existe, pero que la gran mayoría se transa con energía generada por otras fuentes menos costosas, ¿verdad? Y que razón de que yo no conozco eso es que yo señalo, pues no, señor Blandón. Eso lo que evidencia es que usted no conoce de economía. Porque cuando en economía nosotros decimos que las empresas marginales, es decir, estas empresas menos eficientes, son las que marcan los precios, son las que determinan los precios, es porque no importa cuándo entren esas empresas, al momento en que entran, los precios tienen que ser superiores para que esas empresas puedan ganar dinero. Y como esos precios son superiores, cuando se hace, como usted dice, la consolidación al final del día, en consecuencia los precios van a ser superiores a lo que existía en promedio del resto de las otras que son más eficientes. Y en razón de eso, entonces, el peso de esa empresa ineficiente se resiente en el precio total. Y por eso, entonces, en economía nosotros hablamos de que las empresas marginales, con los costos marginales, son las empresas que marcan los precios, que fijan los precios, ¿verdad? Porque son la guía para el conjunto de las empresas. Pero bueno, no tiene usted por qué saber esto, ¿verdad? Porque usted es un ingeniero agrónomo, ¿verdad? Pero no pretenda descalificar a los profesionales que sabemos de esto. Entonces sí, hay un elemento que usted tiene que aceptar, aunque no lo quiera, que es más, usted lo afirmó en un programa anterior del 5 de agosto. El 5 de agosto usted hizo un programa sobre este tema, ¿verdad? Porque usted decía que quería referirse a lo que se estaba discutiendo en la mesa. Y usted aceptó que efectivamente las empresas termoeléctricas, las empresas menos eficientes, estaban teniendo un incidencia en la determinación de los precios, ¿verdad? Es más, el periodista Correa, que también lo acompañó en este programa,
él le dijo que cómo era eso que el agua, es decir, aquellas empresas que generan energía mediante la, la, la condición eh, de hidro, ¿verdad? Haciendo uso del agua, cómo es que el agua la pagábamos a precio de petróleo, ¿verdad? O sea, usted se olvida de eso, y eso lo dijo sencillamente el 5 de agosto. Ahora, el 18 de agosto, usted está diciendo como que las empresas termoeléctricas no tienen, no es cierto que son las que marcan los precios, que fijan, que determinan los precios. Sí, son un elemento que incide en la determinación de los precios, señor Blandón, pero además se olvidó de otro elemento, ¿verdad? Y muy a conveniencia, porque yo señalé que el otro elemento era el mercado ocasional, los precios del mercado ocasional. Y señalo que es un mecanismo que permite manipular los precios, ¿verdad? Porque las empresas no contratan la totalidad de la energía desde el inicio, sino que esperan que aparezca entonces el mercado ocasional. Quieren que aparezca el mercado ocasional. ¿Por qué? Porque en el mercado ocasional entonces los precios son superiores. A pesar de que los costos de producción siguen siendo los mismos, pues el precio en el mercado ocasional son superiores. Entonces eso ocurre que esos dos elementos, la empresa marginal, la empresa menos eficiente y el mercado ocasional, inciden en la determinación de los precios, marcan la definición de los precios. Y usted también lo aceptó. En el programa donde usted comentó mi artículo, usted dijo, bueno, sí, en el mercado ocasional hay algunas distorsiones, pero usted le dio poca relevancia. Usted no le dio mayor importancia y allí cerró el tema y dejó de hablar del mercado ocasional. Pero en el programa del 5 de agosto, que yo le estoy mencionando, usted habló que en el mercado ocasional hubo momentos en que el precio del kilowatt llegó a alcanzar los 800 balboas, o $800, ¿verdad? No importa la denominación que prefiera. Y usted decía, cito textualmente lo que usted dijo, las empresas que estaban haciendo JAPAI. Entonces, usted el 5 de agosto dice eso, el 5 de agosto menciona el impacto de la empresa termoeléctrica menos eficiente y argumentaba en ese programa del 5 de agosto la importancia de que entrara a funcionar la empresa NG Power, pero ahora con otro nombre, ¿verdad? Por el razón de la transacción que se dio con la empresa Gato, ¿verdad? Y usted dice, cuando eso se incorpore, ya estas cosas van a desaparecer, se van a estabilizar los precios, etcétera, ¿verdad? Pero usted eso lo reconoció en el programa del 5, pero no lo quiere ahora reconocer. Entonces, el tercer elemento que yo mencioné y que usted, por supuesto, para nada señala, es en la parte de la generación. En la parte de la generación usted confirma, pero lo mencionó al principio y muy rápidamente, usted señala que en el mercado, en la parte de la generación, las ganancias no están reguladas. Se trata de un sector no regulado. Y efectivamente no lo es, ¿verdad? Pero usted, cuando hace el análisis, usted da por sentado ese precio y empieza a analizar toda la parte de distribución. Y usted señala, por ejemplo, dice, los costos, pero se refiere a la adquisición de la energía eléctrica por parte de la distribuidora. Usted dice, Edemet contrata a 11 centavos, ENSA a 9 centavos y Edechi a 9,75. Y usted dice, bueno, saca un promedio de 10 centavos el kilowatt hora. ¿Sí? Podemos entrar en otra discusión de si es un promedio simple, es un promedio ponderado, cosa que usted debe saber muy bien. Pero vamos a suponer que está bien lo que usted hizo y es 10 centavos. ¿Sí? Pero cuando se dice 10 centavos, ese es el precio que está vendiendo la generadora.
Pero usted no nos dice cuánto está ganando la empresa generadora. Y el artículo que nosotros firmamos señala que especialistas en la materia anotan de que quedó claro en la mesa. Usted dice que no quedó claro. Pero ocurre que nadie del gobierno, estoy hablándole del señor Rivera Staff, ¿verdad? Y del señor Carcache y del señor Mosquera, Carlos Mosquera, ninguno de ellos negó esa situación. Cuando uno de los profesionales del sector eléctrico le señaló que habían empresas hidroeléctricas que producían a $1.50 el kilowatt. Ellos no lo negaron. Entonces, por supuesto que usted podrá argumentar que, bueno, sí, habrá algunas, pero no todas. Pero lo cierto es que existen esas empresas. Y entonces usted tiene un rango entre 0,1 centavo, 0,1 centavo y medio a 10 centavos el promedio de precio de venta, si asumimos que ese precio de venta que usted está diciendo es verdad. Y yo lo voy a dar por verdad, tengo otras cifras, pero lo voy a dar por verdad, porque por supuesto aquí el que tiene la verdad es usted, ¿verdad? Todos los demás que tenemos datos diferentes, como usted ha hecho todas las corridas, todas y cada una de ellas, no hay ninguna corrida que se le haya escapado, pues entonces usted es el que tiene los datos verdaderos. Así que voy a asumir como verdad. Pero entonces ocurre que hay una ganancia extraordinaria, una ganancia oligopólica en ese sector de generación, que aunado al hecho de que puede aparecer este tema del mercado ocasional, entonces pueden tener ganancias adicionales. Y eso usted no lo señala. Entonces son tres elementos que yo anoto para explicarle a usted que yo sí sé perfectamente cómo se determina el precio en ese sector, aunque usted pretenda desvirtuar que no lo sé. Que son tres elementos que inciden y que en consecuencia lo que nosotros señalamos es que a esa forma como se funciona el mercado eléctrico está produciendo que nosotros los panameños paguemos costo de la energía en base a que estas empresas están teniendo sobre ganancias. En la mesa, yo le solicité al señor Rivera Staff que nos entregaran los informes financieros de esas empresas para saber efectivamente cuánto estaban ganando, porque lastimosamente ni usted ni los que estaban en la mesa por parte del gobierno tienen legitimidad, tienen credibilidad para que el pueblo panameño piense que ustedes le están diciendo la verdad. Y eso que usted dice que cuando van a entrar, cuando se entre el proyecto NG Power, que ahora es Gatún, eso va a producir una estabilización de los precios y eso va a tener una presión a la baja de los precios. Incluso incorporó el elemento de la gasificadora del proyecto del señor Stanley Mota con AES, el proyecto de la gasificadora que usted dice que en los actuales momentos no está funcionando a plena capacidad y que cuando incorpore el proyecto NG Power, ahora Gatún, se va a poner más eficiente en consecuencia por economía de escala, que dice usted que yo debo saber, ¿verdad? Pero que al parecer no sé, pero usted sí lo sabe, como ingeniero agrónomo lo sabe, y eso sí lo puede saber como ingeniero agrónomo, que por economía de escala, eso va a tener una incidencia a bajar los precios de la energía. Pues no, señor Blandón. Si eso ocurriera, que es probable que ocurra, y que por economía de escala los costos de producción se disminuyan, eso no va a significar necesariamente mejores precios para los usuarios. Lo que puede significar son mayores ganancias para quienes están generando el producto. Eso es lo que usted tiene que comprender y es lo que nosotros argumentamos. ¿Y la razón de qué? La razón es una estructura oligopólica y monopólica en la generación y la distribución y una práctica del gobierno que es la que debe estar velando por el control de estas prácticas, de amparar esas prácticas. Eso es lo que usted tiene que comprender. Entonces, no pretenda descalificarme diciendo
que es que yo no sé cómo funciona el mercado de la determinación de los precios de energía. Usted no está diciendo toda la verdad, dice medias verdades y además descalifica sin fundamento.